Wow, qué lindo momento. Gracias, Jesús. Bueno, le invito a que quieran, los que tengan Biblia o si tienen tu celular, podés ir abriendo Efesios capítulo 6, venimos leyendo este texto para continuar con la serie en la que estamos haciendo, que le pusimos Corazón Valiente. Supongo que ya habrán visto la película, los que todavía no la vieron. Le hemos insistido tanto en que, si no se están perdiendo un peliculón. Pero nada, más allá de eso, la película, bueno, en su momento creo que cuando iniciamos la serie el Fabio hablaba acerca de esto, que no es tanto la película, sino la actitud que tenía esta persona, este guerrero por la cual se hace la película. Fue un guerrero, o sea, fue una historia verídica, ¿no? Un guerrero escocés que, bueno, más o menos vivió en el siglo XII, entre el siglo XII y XIII, y realmente cuando uno ve la película o cuando lees hay una bibliografía acerca de él y hay libros de historia acerca de él y realmente tenía actos valientes, ¿no? Tenía actos de valentía. Y yo me ponía a pensar, ¿no es cierto?, acerca de esto, ¿no?, de la valentía, y decía, bueno, hay personas que de por sí les sale ser valientes y hay otros que capaz que les cuesta más. En realidad, la valentía no es algo que venga con nosotros, así como, ¿cómo te puedo decir?, como que lo traes genéticamente o que viene como herencia, sino que todos podemos llegar a ser o valientes o cobardes, porque eso es una cualidad que vamos a desarrollar siempre y cuando tengamos digamos, una convicción de en qué estamos parados y en qué queremos, ¿no? Es decir, esta persona tenía una convicción muy grande acerca de que él podía liberar a su país, de que a través de unas ciertas estrategias militares podía lograrlo, entonces esa convicción lo hacía ser valiente y encarar, digamos, las batallas que él libró con una valentía porque estaba convencido de que lo podía hacer. Había algo en lo cual él pisaba firmemente que eran sus convicciones y eso lo llevaba a ser valiente. Si él hubiese creído lo contrario, posiblemente hubiese sido cobarde y no hubiese sido alguien que avance en contra del ejército inglés, en este caso, que era el enemigo. Pero no quiero hablar de la película, no tiene nada que ver esto, pero digo esto porque, como venimos hablando a través de la serie, lo que el apóstol Pablo nos escribe en esto que vamos a leer ahora, él nos da a entender, no lo dice explícitamente, pero lo que nos está diciendo es que estamos en una guerra y en una batalla constantemente, ¿sí? Desde el momento en que vos y yo decidimos seguir a Jesús y desde el momento en que decidimos que íbamos a ser sus discípulos, el diablo se te va a poner y va a declararse tu enemigo. Antes también lo era, porque nunca tuvo interés en ninguno de nosotros. Nada más que antes la jugaba de amigo para destruirte, pero ahora directamente se va a plantar como tu enemigo para destruirte. Entonces el apóstol Pablo nos va a indicar de qué manera tenemos que enfrentar. Él nos está diciendo, van a estar en una guerra constantemente, de acá hasta que el Señor nos venga a buscar, o te toque ir, o si nos toca ir antes, vas a estar en una guerra, en una batalla que se va a librar todos los días. Y es una batalla que va a ser dura y hasta podríamos decir, no sé, buscaba sinónimos a esto y decía, bueno, puede ser implacable, inflexible. Bueno, ponle el sinónimo que quieras, pero lo que quiero decirte es que la batalla va a ser dura y que va a necesitar de un esfuerzo de parte nuestra para lograr ser valientes. De hecho, cuando uno lee la historia de Josué, muchos años antes de que Jesús venga físicamente a la tierra, Moisés muere y Josué debe tomar el liderazgo de la nación israelita y las palabras de Dios fueron esforzate y sé valiente. O sea, no le dijo solamente sé valiente, sino esforzate, con lo cual eso quiere decir de que implica de nosotros una preparación, o sea, adecuarnos a ciertos contextos para poder ser valientes. O sea, la valentía quizás no va a salir sola, sino nos preparamos y nos adecuamos de alguna manera para enfrentar lo que hay que enfrentar. Y eso, en cierto sentido, nos va a dar la valentía que necesitamos para hacer todo, para enfrentar estas batallas. Así que yo quiero leer una vez más Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 19, vamos a leer en la versión NTV, y después me gustaría compartir una reflexión. Dice así, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse
toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Versículo 15, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Termina diciendo Pablo, y oren por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Bueno, hasta ahí. Yo recién te decía o intentaba decirte, que lo que Pablo en realidad nos está advirtiendo con esto es que estamos en una batalla y en una guerra constantemente, ¿no? Es decir, vos tenés que saber de que no vas a ser simplemente una persona, una vez que aceptaste a Jesús, no vas a ser una persona que vas a poder desarrollar tu vida con normalidad, sino que vas a estar en una guerra constantemente. Y no quiero decir con esto algo como para que uno se sienta, oh no, qué bajón, me voy a sentir mal. No, es para que sepas a qué nos enfrentamos, para qué nos enfrentamos a esto, y sobre todas las cosas, que tengamos claro una cosa. Esta guerra ya fue ganada. Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario y resucita, ya decretó el final del diablo. El diablo ya está vencido. No tiene chances de cambiar ese futuro que está para él. Ahora, sí lo que puede hacer es evitar de que nosotros cumplamos con la gran comisión, que es lo que Jesús nos mandó. ¿Se acuerdan? Jesús, antes de partir, antes de ascender, las últimas palabras de Jesús fueron: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Él quiso dejar en claro eso porque fue lo último que nos dejó escrito de sus palabras, así que habló y que fue registrado. Las últimas palabras fueron: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. O sea, nos quiso recalcar eso. Y me gusta que cuando leo acá el versículo 15, que leía recién, el apóstol Pablo lo pone, cuando está describiendo la armadura, pone en el medio de la descripción, dice: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Otra versión dice, la versión que por ahí más me gusta a mí, dice: calzados con el apresto del evangelio. Es decir, está hablando de una preparación, y el evangelio, justamente, que es la buena noticia, debería ser para nosotros eso donde nosotros deberíamos apoyarnos y pisar firme. Mirá, yo pensaba esto, me imaginaba un soldado romano. De hecho busqué algunas imágenes para ver cómo era el armamento que usaban los soldados romanos, porque en esa época Pablo se basa en la armadura que usaba un soldado romano para hacer esta descripción. Entonces él veía que, por ejemplo, tenía un buen casco, un buen escudo, una pechera, estaba bien armado, y la parte de los pies era simplemente una sandalia, ¿no? O sea, y uno podría decir, si yo lo miro así a simple vista, digo, bueno, lo que menos importancia debería tener a simple vista es las sandalias, o sea, el calzado que tiene. O sea, porque vos ves que todo lo otro está como bien protegido, pero los pies pareciera como que no, como que bueno, es una sandalita, como las cholas que se usan ahora, ¿no? Algo así. Entonces digo, qué raro esto, pero sin embargo Pablo habla de que debemos estar calzados, debemos estar calzados, dice, con la paz que viene de la buena noticia. Entonces, digo, bueno, si es tan importante esto, porque la buena noticia o el evangelio es la centralidad por lo cual Jesús vino, digo, tiene que haber algo más. Así que cuando me puse a investigar un poquito acerca del calzado que usaban los soldados, resulta que estos soldados romanos
no usaban una sandalia común como la usaba cualquier persona, sino que tenían una preparación en la suela que hacían que eran una especie de clavos que se les ponían por debajo. Entonces ellos siempre pisaban de una manera firme, estaban bien afirmados. ¿Cuál era el propósito de eso? Que cuando ellos estén en una lucha, en una batalla, cuando estén en medio de la guerra, no estén preocupados dónde pisaban, si era un terreno por ahí irregular o si era medio pedregoso, que no estén preocupados en dónde pisaban, sino que puedan estar concentrados en la batalla que estaban dando para estar atentos ante un eventual ataque, pero también para estar listos para poder atacar. Entonces ellos necesitaban, sí o sí, tenían que estar bien firmes, bien plantados. Así que lo que Pablo nos está diciendo es, en esta batalla que ustedes van a librar, tienen que estar bien plantados en la paz que trae el Evangelio. Ahora, ¿de qué se trata el Evangelio? O sea, ¿de qué se trata esta buena noticia? Podemos hablar de un montón de cosas, de hecho Jesús habló un montón del Evangelio, pero hay algo que me gusta que es lo primero con lo cual Jesús empezó a hablar. Y si lees en Mateo capítulo 4, vas a ver que Jesús, después de ser bautizado y que es tentado en el desierto, vuelve, dice que se establece en Capernaum y utiliza el mensaje de predicación el mismo que usaba Juan el Bautista. Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. Es decir, lo que Jesús estaba hablando y lo que Jesús decía es que Dios empezaba a acercarse una vez más a las personas. Tenía la intención de establecer una nueva relación con las personas. En cierto sentido, que ese reino se ha establecido, lo que estaba queriendo decir o que se empieza a establecer, es que había, a partir de ahora, un reconocimiento de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios, del reino de Dios sobre las cuestiones humanas, sobre nuestras cuestiones cotidianas, todo lo que hacemos durante nuestra vida en general. Ahora, ¿qué antes no estaba eso? Antes Dios no tenía, digamos, el control, no era soberano en decisiones, no mantenía, digamos, un reinado. En realidad seguía siendo soberano, pero hay algo que me gusta, que lo encontré leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 27 y 28, que es cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los bendice. Y me gusta la versión Dios habla hoy porque dice que les dijo, tengan muchos hijos, o sea, un montón, llenen la tierra, dice, y gobiernenla. ¿Qué hace Dios en ese tiempo? Génesis 1, 27 y 28 le dice, llenen la tierra, gobiernenla, sométanla a ustedes. Es decir, Dios en su soberanía cede, en cierto sentido, el gobierno a las personas para que sometan a la tierra, la juzguen, la dominen y reinen sobre la naturaleza. Ahí Dios había establecido un plan que era gobernar junto con sus hijos en el huerto del Edén. ¿Qué pasa? Aparece el pecado. Bueno, conocemos la historia. Adán y Eva terminan pecando. Ellos terminan haciendo todo mal, porque cuando Dios se acerca a ellos a buscarlos, y ahí vemos que Dios una vez más toma la iniciativa. Génesis 3, capítulo 10, dice que Dios se acerca a ellos y les pregunta, ¿dónde están? Y estas personas, dice que tuvieron miedo porque estaban desnudos, y lejos de pedir perdón se empezaron a echar la culpa unos a otros, primero Adán a la mujer a la víbora, y ya la víbora no tenía más a quien echarle la culpa, y bueno, quedó ahí, pero en ningún momento se arrepintieron. En ningún momento ellos decidieron pedir perdón. Al menos no está registrado. Yo creo que después lo habrán hecho. Pero no tenemos un registro en la Biblia de si Adán y Eva se arrepintieron, si pidieron perdón. Yo creo que sí, pero no lo tenemos acá. Y eso le costó que sean expulsados del huerto del Edén y que ese gobierno que había sido dado a las personas por Dios, a partir de ese momento quedó como en un limbo o fue dado para que gobierne momentáneamente el reino de las tinieblas acá en la tierra. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra y comienza su desarrollo, desarrolla su ministerio, Él viene a inaugurar una nueva, podría decirse etapa, una nueva era de ese reino de Dios. Él dice que cuando Él se acerca a la tierra, dice que el reino de los cielos se acercó. Él viene a anunciar que Dios, esa idea que tenía en el huerto del Edén y eso que Él había pensado en su momento, no había cambiado de opinión. No es que dijo, bueno, ya está, ya fue. Listo, lo arruinaron todo, nos vemos y arréglensela. Nunca estuvo eso en el plan de Dios. Dios siempre tenía pensado volver a esa parte donde inició todo. Es decir, donde Él iba a reinar y juntamente con nosotros iba a gobernar.
siendo Él aún soberano, pero designando a cada uno de nosotros un lugar de gobierno y de reinado. Y Jesús viene a decir, bueno, el reino de Dios se acercó. ¿Qué tienen que hacer? Arrepiéntanse. Me da risa porque sé que no lo dice por eso, pero me da la sensación como que cuando lo leía la primera vez, como que decía, es como que le está diciendo, porque Adán y Eva no se arrepintieron, entonces se fueron. Pero es como que Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se acercó. Y Pablo nos dice que esa debería ser para nosotros la base firme en la cual nosotros debemos estar apoyados y en la cual nosotros debemos estar, en la cual debemos caminar. Esa es la base en la cual nosotros debemos caminar y debemos avanzar. En la paz que trae el reino de Dios, el reino de los cielos. Un reino que existió en un tiempo, estableció en la tierra, que en un momento se puso pausa, pero a partir de que Jesús vino a la tierra, ese reino empieza a avanzar progresivamente. ¿Cómo avanza progresivamente? A partir de que respondemos al llamado de Jesús. Cuando respondemos al llamado de Jesús, lo que pasa es que el reino empieza a avanzar progresivamente. ¿Sí? Cada vez que uno predica el evangelio y las personas aceptan a Jesús, cuando aceptamos a Jesús, el reino de los cielos empieza a avanzar y el reino de las tinieblas empieza a retroceder. Entonces, cuando vemos que estamos en medio de una batalla, que es lo que Pablo nos está diciendo, ¿cuál es la centralidad de la batalla que se nos libra en contra? Que el diablo sabe que a medida que avanza el reino de los cielos, retrocede su reino y su tiempo se le empieza a terminar. Él sabe que va a llegar un día en que ese reino de Dios, del cielo, va a ser establecido finalmente en la tierra, con poder, lo dice la Biblia, va a ser establecido con poder, pero mientras tanto ese reino avanza progresivamente. Y el diablo va a oponerse siempre a nosotros, va a utilizar distintas maneras para oponerse, pero no está muy interesado en que vos sufras si no tenés trabajo, no está muy interesado en que vos sufras por un amor, si te pasa, no está muy interesado en que vos sufras porque, no sé, porque se te rompió el auto y tenés que gastar un montón de plata que no tenés, no sé, no está interesado en eso. No le preocupa que vos sufras por eso. Él está preocupado en que el reino de los cielos no avance, porque sabe que el tiempo suyo se empieza a cortar. Él sabe que tiene fecha de vencimiento y que cada vez que nosotros predicamos la palabra y las personas se arrepienten, el reino de los cielos avanza, el reino de las tinieblas retrocede y entonces su tiempo empieza a cortarse. Entonces, ¿por qué es que tenemos que estar alerta, como dice acá, y por qué tenemos que estar vestidos con la armadura? Más allá de todo lo que venimos hablando en la serie, lo central es que para que el reino de los cielos avance tenemos que predicar. Y el diablo no quiere saber nada con eso, porque sabe que se le viene la noche. Así que va a poner un montón de trabas, nos va a meter en medio de luchas constantemente, porque su objetivo es demorar lo más posible que el reino de los cielos finalmente se establezca para siempre acá en la tierra. Entonces, yo pensaba en esto, ¿no? Qué fácil que nos distraemos con cuestiones que son nobles, porque son nobles cuando uno quiere avanzar en su vida con respecto a no sé, a cuestiones personales puede ser no sé, de trabajo, o un objetivo profesional, o un objetivo particular de algo que te guste hacer, que pueden ser nobles. Y a veces hasta te digo que el diablo como que, voy a decir algo, pero capaz que me veo raro, pero como que capaz que hasta te da una mano, porque te va a distraer. O sea, es como que te va a ayudar a que eso pase, para que te distraigas y no tengas en cuenta que la centralidad de nuestra vida como cristianos pasa por predicar el evangelio. Porque esas fueron las últimas palabras de Jesús. Las palabras de Jesús dijo, las últimas, lo vuelvo a decir, fueron, vayan y hagan discípulos. Ese fue el último deseo de Jesús antes de ascender a los cielos. Él ahora está sentado a la diestra del Padre, en algún momento Él va a volver y sabe que nos dejó a nosotros la tarea, como quien dice, de apresurar ese tiempo. De hecho, el apóstol Pedro dice que nosotros esperamos, dice, y apresuramos la venida del Señor. ¿Cómo apresuramos la venida del Señor? Predicando el evangelio, haciendo que las personas sean salvas, que conozcan de Jesús. Es decir, que Él sabe que debemos esperar, sabemos que debemos esperar, porque incluso el mismo Señor Jesús dijo que el único que tenía el conocimiento del día exacto en que eso iba a pasar era el Padre. Pero como nosotros aún sabemos que tenemos que esperar, sabemos que nuestra tarea es apresurar la venida del Señor. ¿Cuándo va a pasar eso? A medida que el evangelio sea predicado y sea avanzado. De hecho, el Señor Jesús, Mateo 24, dice que cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin.
¿El fin de qué? Bueno, el fin de este reino maligno, injusto que se está dando en la tierra, que cada vez afecta más a cada una de las personas, pero va a dar comienzo al establecimiento del reino de Dios definitivamente acá en la tierra. Ahora, cuando empezamos a avanzar en la predicación de la palabra, vamos a ver que vamos a empezar a tener algún tipo de problemas, ¿no? Van a surgir esos problemas. Vas a ver que de repente cuando vos sentís que estás bien con el Señor, como que la estás disfrutando a su presencia y eso te motiva, ¿sí? Cuando empezás a conocer estos secretos del reino y empezás a motivarte y te motiva y querés avanzar en eso, vas a ver que la oposición cada vez va a ser más grande. Y lejos de asustarnos, vuelvo a decir, nosotros sabemos que la guerra ya está ganada. La guerra ya está ganada, o sea, nosotros solamente tenemos que como darle el último empujoncito, o la última patada mejor, vamos a darle. Porque eso es muy cariñoso y la verdad que no está bueno ser cariñoso con el diablo, pero estaría bueno meterle una buena patada. Es decir, que cuando avanzamos en el reino, es como que le estamos dando los empujones, las patadas para llevarlo definitivamente a su fin. Entonces el diablo obviamente se va a volver a poner y va a poner distintas pruebas, distintas trabas, porque su objetivo es que vos no prediques. Así que no sé quizás cuál es la batalla que te está tocando librar, no sé, esta semana, o Brian hablaba hoy hace un rato, cuando empezó tu año. Quizás hay batallas que vienen del año pasado. Bueno, Jesús puede ayudarnos y quiere ayudarnos, de hecho lo va a hacer a solucionar ese problema, pero quiero que pienses esto, la batalla que estás librando no se trata de que vos seas feliz, no se trata de que vos te sientas a gusto, se trata de que el reino de los cielos avance. Ese es el único objetivo. La batalla es para que el reino de los cielos empiece a avanzar. Porque vuelvo a decir, cuando el reino de los cielos avanza, entonces el reino de las tinieblas retrocede y la venida de nuestro Señor Jesús está más cerca. Yo pensaba esto y digo, bueno, hay que apurarnos, vamos a apurarnos para que Jesús venga. Porque si no hacemos esto, entonces es como que en cierto sentido retrasamos la venida. Y el apóstol Pedro nos dice, tenemos que apresurar la venida. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que eso sea posible? Primero, en primer lugar, entonces tenemos que tener en cuenta esto. ¿En qué nos apoyamos? En esa verdad, de que hay un reino que fue establecido, que se puso en pausa en un momento, de que que volvió otra vez a la tierra, se acercó a las personas, que empieza a ser progresivo, pero que en algún momento va a terminar. Y tanto vos y yo somos parte necesaria, porque yo alguna vez escuché, varias veces hemos dicho, no, mirá, Dios no necesita que vos hagas esto, y puede ser, porque Él lo puede hacer en su soberanía, pero Él quiere que lo hagas, y de hecho, para eso nos eligió. Entonces, si bien Él no nos necesita porque podría hacerlo, sí Él quiere que lo hagamos, y podríamos decir que necesita que lo hagamos. Y vos y yo necesitamos que lo hagamos para que Jesús venga, para que Él venga de una vez y podamos estar junto con Él. Entonces, cuando te encuentres en una batalla, lo primero que tenés que darte cuenta es que lo que el diablo está haciendo es oponerse a que el reino de los cielos avance. Entonces, otra vez, la pregunta va de vuelta a ese lugar. ¿Cuál es tu batalla, digamos, que te está desenfocando de lo esencial que es predicar el Evangelio? Porque si de repente te encontrás con que la respuesta a tu necesidad llega, pero vos seguís sin anunciar el mensaje del Evangelio, entonces el reino de los cielos no se acerca. Cuando Jesús llega a un lugar, dice que el reino de los cielos se acerca a nosotros. En un momento Jesús expulsa un demonio endemoniado, y algunos religiosos lo acusan de que lo hacía en nombre de los mismos demonios. Así que Jesús le dice, mira, un reino dividido contra sí mismo, al horno, pierde. Pero después termina diciendo, pero si por el Espíritu de Dios echo afuera a los demonios, eso quiere decir que el reino de los cielos se acercó a ustedes. Es decir, que cuando el reino de los cielos se acerca, entonces otra vez el reino de las tinieblas empieza a retroceder. O sea, los demonios tienen que salir, se tienen que ir, no pueden ocupar el lugar cuando el reino de los cielos empieza a avanzar. Así que lo que tenés que tener en claro siempre es eso. La batalla que estás librando tiene un único objetivo: retrasar la venida del Señor Jesús. No es otro el objetivo que tiene el diablo.
El único objetivo que tiene es que la venida del Señor Jesús se retrase lo más posible. Por eso nos va a meter en distintas batallas por distintos frentes, nos va a distraer de distintas maneras. ¿Para qué? Para que el Evangelio no avance y Él tenga más tiempo. Porque sabe, otra vez digo, cuando avanzamos en la predicación del Evangelio, que su tiempo se termina. Por eso Pablo dice, cálcense, o sea, pisen firme, caminen en la verdad de la paz que trae el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio del reino? Que Él va a volver. Esa fue la verdad de Jesús. Él dijo, yo vengo, voy a hacer una obra que les va a permitir a ustedes tener una relación con mi Padre, pero a partir de ahora hay una tarea, porque yo voy a volver. Y vamos a restablecer todas las cosas. Y yo quiero que ustedes sean parte de esto. Eso es lo que nos dice Jesús. Yo quiero que ustedes sean parte de la restauración de todas las cosas. ¿Cómo empieza esto? Predicando el Evangelio. Es decir, avanzando sobre el reino de las tinieblas. Porque ese es el objetivo y eso es lo que Jesús nos mandó a hacer. Predicar el Evangelio. Expulsen demonios, da una lista larga, sanen a los enfermos, es decir, traigan el reino. Es decir, traer el reino significa hacer que lo mismo que sucede en el cielo, la justicia que está en el cielo, sea acá en la tierra. Y lo tenemos que hacer nosotros. O sea, para eso nos eligió Jesús. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo me lo preguntaba a mí, digo, ¿qué estoy haciendo para el avance del reino? Porque si es solamente venir un domingo y tocar la batería, ponele, o de vez en cuando me toca dar así una reflexión, un mensaje, ¿es solo eso? ¿Solamente es eso? Porque el avance del reino se da en cada área de nuestras vidas. Por eso decíamos que el reino, cuando se establece, es reconocer la soberanía de Dios, su gobierno y su reinado en cada área de nuestras vidas. Eso significa el reino de Dios. Y eso significa que estemos calzados con la paz que proviene de saber, de conocer esa buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Que el reino se acercó hacia nosotros. Y que en un momento eso que fue pensado originalmente por Dios en el huerto del Edén va a volver a ser. Si eso no nos motiva a predicar el Evangelio, entonces no sé qué nos tendría que motivar. Porque si nos motiva otras cosas, si la motivación nuestra va a pasar entonces por, no sé, por lo que podamos llegar a lograr acá en la tierra, que vuelvo a decir, son cuestiones nobles. Pero si eso, digamos, es más importante que desear que Jesús venga de una vez a la tierra, que Dios el Padre establezca su reino finalmente en la tierra, entonces estamos peleando una batalla equivocada. Estamos peleando nada que ver, o sea, es como que estamos en patas. Estamos con todos los escudos que vos quieras, pero estamos en patas. O sea, en algún momento, ¿sabes lo que va a pasar? Va a pisar una piedra y te vas a agachar y cuando quedaste así con la guardia baja, ¡tum!, fuiste. Te la van a dar. Porque el diablo no va a perder una sola oportunidad que tenga para bajarte, para destruirte. Por eso el Señor Jesús describe en Juan 10:10 y dice, el ladrón no vino sino para robar, matar, destruir. Está esperando eso. Creo que el Fabi dijo en su momento en un mensaje, o sea, está para eso. O sea, ¿qué esperamos que haga? ¿Que sea cariñoso con nosotros? No. O sea, va a hacer eso, Él quiere hacer eso. Es como que no fue creado para eso, pero cuando se reveló su tarea, Él tomó como su tarea propia destruir todo lo que Dios había construido. Y sabe, una vez más digo, que le queda poco tiempo. Así que, ¿qué es lo que quiere hacer? Retrasar el avance del Evangelio, porque sabe que de esa manera Él puede seguir haciendo de las suyas. Y nuestra tarea es frenar eso a través de la predicación del mensaje del Evangelio. Así que, una vez más te digo, no sé cuál es tu batalla, pero quiero que pienses en esto. La batalla que estás librando, Dios te puede ayudar a resolverla. O sea, no sé si es alguna cuestión a veces de enfermedad o económica, no sé cuál es la batalla. Cada uno pelea con las suyas, las propias. Pero quiero que sepas esto. La podés vencer. Jesús nos da la posibilidad de vencerla. Pero el objetivo de que venzamos, de que ganemos esa batalla y que avancemos es que su reino pueda ser establecido progresivamente. Si no hay un establecimiento del reino progresivamente, entonces la batalla que estamos peleando no tiene sentido. Y está yendo por un lado contrario al de Dios. Ahora, cuando somos conscientes de que la batalla que estamos peleando es la correcta y que tiene que ver con el avance del reino, entonces lo que termina pasando es que nos vamos a dar cuenta que en algún momento quiero decir, nos vamos a dar cuenta de que valió la pena. Que valió la pena cada latigazo que por ahí podamos haber sentido, que valió la pena cada vez que lloraste de tristeza, cada vez que te tocó sufrir por algo, y vos sepas, bueno, valió la pena. ¿Sabes qué? ¿Por qué valió la pena? Porque yo aporté para que Jesús venga.
En algún momento vamos a estar delante del Señor y eso va a pasar. Y vamos a quizás mirar para atrás y quizás vamos a ver distintos momentos de nuestra vida donde quizás la pasamos mal, donde quizás no nos gustó lo que nos estaba sucediendo, donde hasta hubiésemos deseado por todos los medios que no pase, pero cuando veamos el resultado, por haber peleado la batalla correcta, de que el resultado nos llevó ahí a verlo a Jesús, a un rey que empezó a establecer su reino por completo, vamos a decir, wow, valió la pena. Si sabía esto antes, wow, lo hubiese peleado mejor. Por eso Jesús, el Espíritu le dice a Pablo, ustedes tienen que calzarse, tienen que caminar, estar firmes en la esperanza del reino. Tienen que estar firmes en la esperanza de un reino que va a ser establecido. Dejen de pensar en cosas que no tienen nada que ver, o sea, preocúpense, sí, hagan las cosas relacionadas a su vida, no sean unos vagos, haraganes, pero no es eso lo importante. O sea, lo más importante es que el reino sea establecido. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo necesito que ustedes hagan esto. O sea, confíen en ustedes, háganlo. Van a sufrir, sí, la van a pasar mal. Jesús dijo, van a tener aflicciones, pero quiero que confíen, porque yo ya vencí. Confíen y sigan adelante, avancen. Pisen firme en esta esperanza de un evangelio, de un reino que fue establecido, que está establecido en los cielos, que progresivamente se está extendiendo ahora, pero en un momento ese reino va a ser establecido por completo. El apóstol Pablo escribe una carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, y en el versículo 7 y 8 dice, ya peleé la buena batalla. Él sabía que estaba próximo a que lo iban a cortar la cabeza a Pablo, él ya sabía, tenía prácticamente la sentencia. Y dice, peleé la buena batalla, he acabado la buena carrera y guardé la fe. Dice, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, dice, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Qué dice Pablo? Peleé la buena batalla. ¿Cuál era la buena batalla que peleaba Pablo? Proclamar el Evangelio. Si vos lees la carta de Pablo, lo único que le preocupaba era que las personas conozcan a Jesús. De hecho, hay oraciones que él escribe, que hace, que su intención era que ustedes puedan conocer, dice, su gran amor, que puedan conocer a Jesús. Dice, yo deseché todo lo que tenía por conocerlo a él. ¿Qué era lo que lo motivaba a Pablo? ¿Cuál era la batalla que él peleaba? Predicar el Evangelio. Él sabía que si él no predicaba el Evangelio, bueno, él y todos, entonces el reino de los cielos no se establecía. Ni siquiera progresivamente. Entonces Pablo le dice a Timoteo, dice, ya está, estoy como listo a ser sacrificado, pero yo peleé la buena batalla, yo acabé la carrera, ¿y qué me espera? La corona de justicia, es decir, la corona de la salvación, esa que Dios dice me va a dar en aquel día, pero no solo a mí, sino a todos los que están esperando que el Señor vuelva. ¿Estás esperando que el Señor vuelva? Buena pregunta. Yo me acuerdo hace unos, varios años atrás, quizás no muchos, decía así como en broma, pero no era tan broma. Es como que decía, che, si viene ahora, no, pero que todavía no, porque quiero que pase esto primero, ¿no? Cuando en realidad debería ser lo principal, yo debería estar deseando que Jesús venga. O sea, Jesús, vení. O sea, ¿qué me importa si, si me puedo hacer la casa de mi sueño? ¿Qué me importa? Vení. Pero a veces es como que decimos que esperamos que venga, pero en realidad no estamos tan deseosos de que vuelva. Como que si espera un poquito mejor. A veces esa razón de espera puede ser noble, porque por ahí decimos, no, lo que pasa es que me gustaría que tal persona lo conozca. Está bien, es cierto, pero nosotros deberíamos estar deseando todo el tiempo de que Jesús venga, que Él establezca el reino, de la misma manera que lo hizo cuando estuvo en la tierra, pero que lo haga finalmente, totalmente. Que no quede nada de este sistema maldito que hace sufrir a las personas, que nos hace daño, y que Dios establezca su reino en su totalidad. Entonces, me gustaría que pienses en eso. ¿Estás esperando que Jesús venga? O sea, que el reino de Dios venga con poder de verdad, pero con poder de verdad. Es decir, que se termine toda esta basura del sistema en el cual vivimos. Bueno, si estás deseando eso, hay una cosa que tenemos que hacer. Y es predicar el Evangelio. No hay otra. O sea, podemos ayudar a las personas y siempre que se puede hay que hacerlo. Podés hacer donaciones, ser caritativo, todo lo que vos quieras.
Pero si eso no va acompañado del mensaje del reino, es decir, de anunciar el mensaje de la paz, contar de que hay un reino que va a ser establecido, un reino de paz, un reino de justicia, entonces no sirve. O sea, no aporta a la venida del reino. Es como un parchecito. Pero si querés que Jesús venga, si estás realmente deseando que el Señor vuelva, tenemos que predicar el Evangelio. O sea, tenemos que ver las estrategias, las formas de cómo hacer de que eso suceda, que Jesús empiece a volver. De hecho, siempre lo decimos, me gusta Fabi, siempre lo dice, Jesús ya está viniendo. O sea, ¿por qué? Porque vemos las cosas que están pasando, hay acontecimientos, profecías que en cierto sentido ya se están cumpliendo, otras ya han sido cumplidas. Jesús ya está viniendo, pero podemos apresurar quizás un poco más, como dice el apóstol Pedro, esa venida del Señor Jesús. ¿Estás deseando que Jesús venga? Si quizás te estás dando cuenta de que sí, pero no, bueno, entonces es el tiempo que le podemos pedir al Señor que cambie nuestra mentalidad, que empiece a mostrarnos de qué manera podemos hacer este tipo de cosas, de qué manera podemos predicar el Evangelio, de qué manera podemos hacerlo. A veces no es necesario utilizar simplemente las palabras, es verdad, lo podemos hacer por medio de nuestras acciones, pero sí o sí, necesariamente, tenemos que hablar de un Jesús que dejó su lugar en el cielo, momentáneamente se hizo hombre para sufrir en la cruz, pagar por nuestros pecados, y ahora está a la diestra del Padre esperando volver a buscar a sus hijos. Y ese evangelio de salvación que nosotros hemos recibido tiene que ser predicado para que Jesús venga. Si Jesús todavía no vino, en parte, entiendo, es porque nos está faltando predicar en algunos lugares donde todavía no ha sido llegado el Evangelio. Así que si estás peleando una batalla que no sabés y decís, ¿cuándo se va a terminar esto? Quizás no se termine, pero quiero que sepas que la razón de esa batalla, por la cual el diablo la está librando, es porque no quiere que prediques el Evangelio. Entonces no le demos el gusto. Porque si nosotros peleando esa batalla, en vez de predicar el Evangelio, nos concentramos en eso, le estamos dando el gusto al diablo. Y no sé si está... en realidad no sé, no está bueno estar dándole el gusto al diablo, para nada. No está para nada bueno darle el gusto al diablo. Te pido que te pongas de pie un ratito y vamos a orar. Quiero que pienses un ratito, un poco lo que quizás decía Brian hoy a la mañana temprano. Pensá en esa lucha que estás teniendo, si es que la tenés. Ojalá no tengas, pero yo creo que todos tenemos distintas luchas. Porque como decíamos recién, estamos en una batalla y en una guerra constantemente. Quiero que cerrás tus ojos y pensá en esa batalla. Y tratá de ser sincero con vos mismo o vos misma. La pelea que le estás dando a eso, ¿te está llevando a conocer más a Jesús de tal manera de que eso te motiva a predicarlo? ¿O la estás peleando solamente porque querés que se acabe ese sufrimiento y que por el momento no pase más nada hasta que venga otra cosa que te haga otra vez estar en esa situación de dificultad, de tristeza, de amargura o lo que sea? Y si descubrís que quizás esa batalla que estás peleando te está alejando del objetivo principal que tenemos, que es predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo te lo está revelando ahora, entonces empezá a declarar victoria sobre esa batalla. Empezá a declarar victoria sobre esa batalla. Empezá a decirle, Señor, yo sé que vos en la cruz del Calvario te llevaste este dolor, este sufrimiento, esta tristeza. Vos ya te la llevaste. No quiero que esto impida que yo pueda predicar tu palabra. No quiero que esta batalla me deje en una situación de vulnerabilidad que, lejos de exaltarte a vos y de buscar de que tu reino avance, me pongo a preocupar por tonterías. Señor, fíjate vos y dame el conocimiento para hacerlo. Empezá a pedírselo. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque va a llegar un momento en que, como te decía recién, nos vamos a dar cuenta que cada batalla que libramos, cada dolor, cada tristeza, cada sufrimiento que hemos pasado en estas peleas que nos tocan vivir de acá, como te decía, hasta que el Señor nos venga a buscar,
va a haber valido la pena. Mirá, Apocalipsis 21 dice, entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo, desde la presencia de Dios, dice, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les sacará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Va a llegar un momento en que vas a mirar, ahí vas a estar delante del Padre, vamos a estar delante del Padre, y Él mismo dice que va a sacarte las lágrimas de los ojos y va a decir, hey, valió la pena. Valió la pena esa batalla que peleaste, la peleaste re bien, valió la pena. Yo mismo me encargo de sacarte esas lágrimas. Acá, ¿sabes qué? No va a haber más tristeza, no hay más muerte, no hay más dolor. Ya está, se terminó. Peleaste bien la batalla. Ya está, se me hace un nudo en la garganta de pensar que quizás hasta te dice gracias. Mirá qué locura lo que estoy diciendo, pero quizás hasta el mismo Dios te diga gracias por pelear esa buena batalla. Gracias porque te pusiste del lado mío, como que estuviste ahí pensando en mí. Él mismo dice que va, a sacar las lágrimas de los ojos. Cuando veas para atrás y veas esas luchas que te tocó pasar y cuando te preguntabas ¿por qué será que me pasa esto? Vas a decir, joya, valió la pena, gracias Señor, porque valió la pena. Valió la pena. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que reinemos con Él. Apocalipsis 22 dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida y era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. Y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto. Y una cosecha nueva cada mes. Y las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Una vez más, todo eso que te provocaba dolor, todo eso que te hacía sentir triste, todo lo que enfermaba tu alma, va a ser sanado. Definitivamente. Ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor, vamos a ser sanados completamente. Versículo 3, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí dice, estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le adorarán, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz, ni de lámparas, ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. ¿Cuál es el objetivo de anunciar el reino? Que se establezca ese reino. ¿Para qué? Para que reinemos con Él. ¿Cuál fue el objetivo de Dios cuando puso a Adán y Eva en el huerto? Llenen la tierra y gobiernenla. Ese plan de Dios no cambió, sigue siendo el mismo. Pero nos está pidiendo que hagamos algo para que finalmente esto llegue. ¿Cuántos creen que esto va a pasar? Yo leo esto y no veo la hora que llegue. No veo la hora que llegue. Quizás, sin darnos cuenta, estamos retrasando, en cierto sentido, la venida del Señor Jesús y que esto sea cumplido. Bueno, quizás es el tiempo de que renovemos de alguna manera nuestro compromiso con Jesús. Decirle, Señor, a partir de ahora me pongo las botas, las del Evangelio, me planto firme en esta esperanza de que vas a establecer tu reino y ahora me pongo el overol y salgo a laburar. Y donde vea la oportunidad, voy a hablar de vos. Y no me importa la batalla que me toque estar pasando ni librando, porque yo sé que al final ganamos. Esa es la verdad, al final ganamos. Cuando leemos la Biblia sabemos que si bien pasamos por ciertas batallas, algunas capaz que hasta las perdemos humanamente, pero al final ganamos. Al final la victoria es nuestra, no por nuestros propios méritos, sino por el mérito de Jesús en la cruz del Calvario. Señor, gracias por tu victoria en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos prometiste que ibas a volver. Esa es nuestra esperanza, Señor. Deseamos con todo el corazón de que tu reino de justicia se establezca definitivamente sobre la tierra. Mientras tanto, Jesús, mientras esperamos tu venida, queremos apresurar esa venida, queremos que vengas pronto. Señor, llenanos de tu Espíritu Santo,
dotanos de la capacidad para hablar, para profetizar, para predicarte, Jesús, para anunciarte. Así como alguien lo hizo con nosotros, que nosotros lo hagamos con ellos, Jesús. Que salgamos a predicar tu palabra, que no haya un lugar de esta ciudad donde no se predique tu evangelio, el evangelio del reino. Donde tu gobierno, Señor, será total. Donde tu soberanía, Señor, va a ser total. Y que vamos a reinar por siempre con vos, Señor. Qué hermoso saber que vamos a reinar por siempre con vos. Qué lindo saber de que vamos a reinar junto con vos, de que vamos a tener autoridad sobre ciertas cosas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque vos nos diste esa victoria. Y gracias porque hoy estás en el cielo, reinando en los lugares invisibles, pero va a llegar un día en que ese reino va a estar acá en la tierra y vamos a estar en medio tuyo. Vamos a poder ver tu rostro. Qué hermoso, Señor, poder ver tu rostro. Qué lindo poder verte, Jesús. Poder ver esos ojos así que brillan como dos bolas de fuego. Escuchar tu voz así como un estruendo de agua, Jesús. Oh, Señor, qué ganas que nos da de que eso sea posible. Capacitanos, Señor, para apresurar tu venida. Ojalá, Señor, podamos ser personas valientes, valerosas, Jesús. Llenanos de la capacidad de ser valientes para predicar tu evangelio. Sabiendo que cada batalla que libramos no tiene otro objetivo que centrarnos en detener tu evangelio, pero queremos ser valientes, Jesús, y queremos enfrentar para que tu evangelio, Señor, avance, para que sea predicado en todo el mundo. Y entonces, Jesús, vengas a buscarnos. Gracias, Señor. Solamente vos, oh Señor, el Rey de Reyes. Oh, y todo ojo te verá.